Soy Jorge Fernández Mayoral, director de District Zero. Es una película sobre un campo de refugiados en Jordania. Zaatari es el segundo mayor campo de refugiados del mundo. Y dentro del campo vive Mahmoud. Es un personaje que repara teléfonos móviles como los que están acá. Y él extrae lo que está dentro de esos teléfonos móviles y a través de esas imágenes y películas intentamos atisbar el drama que supone la guerra en Siria y el ser refugiado. Volviendo atrás al proyecto, como me decías, nosotros en la productora llevamos trabajando mucho tiempo temática social, con ONGs, comunicación social y no éramos ajenos a lo que está sucediendo en esta crisis de refugiados ni en otras crisis de refugiados del mundo, ¿no? A la hora de empezar este proyecto, lo primero es la idea, ¿no? La idea de tener el móvil y hablar de la identidad de una persona refugiada a través de lo que existen los teléfonos móviles, y es a partir de una idea de donde se desarrolla el resto del proyecto, ¿no? Con esa idea nosotros tenemos un amigo que vive en Palestina, por otros un fixer, una figura del fixer es el arreglador, el productor local, digamos, que te ayuda. Y a través de otros proyectos habíamos trabajado con él en Palestina y él tiene pasaporte jordano. Entonces nosotros, como es un buen amigo, le dijimos: oye Ismael, queremos hacer esta idea en Jordania, búscanos a un personaje que cumpla lo que nosotros habíamos imaginado en un papel, ¿no? Porque al principio nosotros escribimos lo que no es un guión, es una historia imaginada, ¿no? De hecho, nosotros le pusimos un nombre que se llamaba Wissam, lo que es Mahmoud, le habíamos puesto en un papel Wissam como nombre, y digamos que vimos que Ismael le enviamos al campo unas semanas antes de nosotros grabar para ver si existía ese Wissam que nosotros habíamos imaginado, ¿no? Después de 2 días ya nos envió unas fotos y aparece Mahmoud y dices: la historia que habías imaginado era mejor que la que... No, la historia que encuentras es mejor que la que habías imaginado, ¿no? Y digamos que ya Ismael hizo ese contacto con Mahmoud a la hora de intentar decir: ¿quieres hacer una película con nosotros?, ¿no? Entonces ya teníamos un sí más o menos a medias antes de conocerle y hablar con Mahmoud ya dentro del campo, ¿no? Nosotros viajamos un equipo muy ligero. De hecho, grabamos todo con cámaras de fotos, con 5Ds, porque son pequeñitas, son menos invasivas que ir con una cámara grande. Y entonces nos presentamos un día a Mahmoud con Ismael y tomando té, tomando unas pastas, compartiendo un rato, platicando. Bueno, pues le explicamos el proyecto y nosotros lo que le decíamos... O sea, compartimos 100% todos los objetivos del proyecto con él, ¿no? A la hora de plantearle un juego casi actoral con él, como sucede en la película, debido al poco tiempo que sabíamos que teníamos para grabarlo, ¿no? Entonces nosotros lo que le decíamos es que igual le teníamos que hacer alguna acción, porque normalmente nosotros trabajamos el documental de otra manera, más observacional, igual sin inferir tanto en la vida. Y bueno, de primeras él hubo mucha desconfianza, porque él creía que le íbamos a robar su alma, su imagen, su identidad, y esos miedos, digamos, eso es un trabajo que no se ve en la cámara, ¿no? Y al final es una sonrisa, una mirada, un detalle el que te hace el clic, digamos, en el que todo, de repente entra todo el mundo en el juego, ¿no? Y esto se propuso como un juego en el que desde el primer momento nosotros le dijimos a los personajes que nuestra presencia y el que salicen en este documental seguramente no les haría la vida mejor, incluso se la puede hacer peor, digamos, ¿no? Porque eso es otra cosa. Si tú le ofreces un documental parece como que igual les vas a sacar del campo de refugiados o de la situación en la que tienen, y no es así. Nosotros fuimos totalmente honestos a la hora de decirles: vosotros igual hasta os hace la vida peor, ¿no? Y aún así, en ese proceso de generar confianza, bueno, pues empieza el documental, ¿no? Y no sé... Quiero saber, ¿cuántos participaron? ¿Cuántos fueron a grabar? ¿De que tenías audio, los 3 directores? No, nosotros fuimos 3 personas. Los directores. Bueno, uno de los directores se quedó que es el que tiene la idea, el que cataliza, se quedó en España. Y fuimos 2 de los directores, que a su vez los 2 hacíamos cámara, porque en el documental hay muchos momentos en ese juego que proponemos de pseudoficción, utilizamos el juego de plano contra plano, entonces muchas situaciones las grabamos a 2 cámaras, entonces estábamos 2 cámaras, más o menos constantemente con la cámara, que a la vez dirigías, a la vez pensabas, a la vez
y un sonidista, que el sonido es muy importante y había que dedicarle en ese caso una persona que estuviese completamente dedicado a eso. Y luego acudimos a Ismael, a nuestro productor local, y un chofer, que a su vez nos hizo también de fixer, que resultó ser pues de esas personas, esas sorpresas que también te dan los rodajes. Tarik es un chofer que al final se convirtió también en fixer, en el que él tomó la película como suya, digamos, y digamos entre esos 5 locos que cabes en un coche, que también, o sea, un equipo pequeño en el que te puedes mover muy fácil, lo llevas todo en una mochila, y de hecho no llevamos trípodes, son planos muy estáticos, pero está hecho con monopié, la mayoría de los planos, con mucho tino y porque también teníamos que ser muy rápidos porque teníamos muy pocos días para ejecutar la historia, ¿no? Y bueno, esos son los mimbres del proyecto, ¿no? La idea, equipo pequeño y confianza, ¿no? Intentar generar confianza, ¿no? Y ser como lo más amable posible para no sentirse agredidos. Bueno, una vez, hay un momento cuando digo que esa confianza aparece, ¿no? La cámara también desaparece, ¿no? Y luego, como decíamos, hubo un momento en el que no interferíamos en las conversaciones, no parábamos las situaciones y la gente, entre la confianza que se había generado y que ellos sienten que no les entendíamos nada, digamos, de repente notábamos que se olvidaban de las cámaras, ¿no? Hay una secuencia de dos madres con sus 2 hijas, digamos. Sí. Nosotros dejamos las cámaras grabando, les dijimos, bueno, vamos a hablar de la mujer, de vuestra situación en el campo. Estuvieron hablando una hora y una hora entera sin que nosotros cortásemos y en el que sucedió una magia de esas que la notas, ¿no? Que de repente pues eso, se han olvidado de las cámaras, han entrado en el juego y de repente están hablando en serio una con la otra, ¿no? Y de su vida, de sus sensaciones, de sus sentimientos. Y bueno, eso al final es más el arte de ese proceso de confianza y bueno, yo creo que ahí es donde entra Pablo Tosco, el argentino, que es alguien que tiene el duende, tiene magia a la hora de juntarse con las personas. Miguel, el sonidista, es un chaval de 24 años que es todo corazón y digamos que va sumando esos pedazos de corazones y bueno, pues aparece esa magia, ¿no? En un rodaje. Igual, ¿nunca tuvieron como esos malentendidos entre diferentes religiones y diferentes como señas que hacían que a lo mejor parecían ofensivos para ellos? Bueno, o sea, el principal barrera en nuestra manera occidental de verlo, europeos, es sobre todo el conflicto con la mujer, ¿no? Que hay veces que no lo entienden, pero digamos, yo no estoy ahí para juzgarles. Yo no juzgo eso, ese no es nuestra película y no soy quien para juzgar a nadie, digamos, ¿no? Y si eso es bueno o eso es malo, no sé, eso no es la historia que estamos contando y no estamos juzgando. Y luego es lo que decía en la sala, es que no son otros, bueno, hay una diferencia cultural, pero muy mínima, digamos, o sea, hay gente, tú puedes tener 2 opciones cuando viajas. El estar mirando las diferencias constantes. Cuando viajas, yo tengo amigos que vas con ellos y son unos pesados en el sentido de, pues esto en Madrid es así y aquí es asá. Esto es... Yo lo que siempre hemos dicho, que buscamos lo que nos une, no lo que nos separa, ¿no? Y al final te das cuenta que lo que nos une es muchísimo más de lo que nos separa, y esas diferencias culturales, con un poco de feeling, un poquito de sensibilidad, no aparecen. Más allá de que sean musulmanes o más allá que estén en un campo de refugio, son personas y eso va por delante antes de que el resto de cosas, ¿no? Sí, igual lo que me gustó de la película fue que te podías identificar con los personajes, de que sí, yo traigo mi celular. Claro, esa era una idea que nosotros ya sabíamos y que queríamos transmitir, ¿no? Por eso lo decían en el coloquio de la película. Es muy fácil pensar si quieres pensar como con los migrantes que vienen de Guatemala o de Honduras, son otros, ¿no? ¿Quién es esa gente? Sí, otros, ¿no? Claro, y eso es diferencia. O sea, la gente que ha huido de Siria son médicos, son ingenieros, son periodistas, son fotógrafos, son amas de casa, es un perfil social que acá en México es exactamente igual, con una serie de diferencias que parecidas a el idioma y la religión, ¿no? Pero digamos que eso no establece para mí una desunión, al contrario, o sea, nos une muchas más cosas que nos separan, ¿no? ¿Y tienes algún otro proyecto en mente?
Bueno, pues con la productora Arena Comunicación, es una pequeña productora de locos entusiastas en Pamplona, en una ciudad muy chiquitita del norte de España. Acabamos de estrenar a la par un documental que se llama Walls, Muros, que está rodado acá también en México, entre el muro, la valla que hay entre México y Estados Unidos. Está rodado también entre la valla que hay entre Sudáfrica y Zimbabue, otra valla que hay entre la India y Bangladesh y la valla que hay entre España y Marruecos, ¿no? Ese es un proyecto muy ambicioso que lleva muchos años de producción y digamos que este año lo que estamos es llevando esos documentales por el mundo y bueno, hay siempre muchos proyectos en el que aparecen. Yo ahora mismo estoy obsesionado con los territorios en los que hay una ausencia total del Estado, por ejemplo, ¿no? Y contar historias donde, por mucho que estén dentro de una frontera que ponga México, puedes encontrar en México territorios en los que hay ausencia total del Estado y hay gente que cómo sobrevive en esas. Me interesa muchísimo ese tema personalmente, ¿no? Aparte es un tema muy interesante que la gente en realidad no sabe mucho sobre cómo están viviendo y qué están viviendo. Bueno, o sea, no hace falta viajar muchas veces para encontrar temas increíbles, ¿no? Y nosotros también trabajamos mucho a nivel local, historias locales y bueno, en eso os animo como estudiantes y como gente que está empezando en esto a mirar, intentar no mirar al otro como ajeno, sino como algo cercano y encontrar una historia en los sitios más insospechados y os animo a todos a que hagáis ese proceso, ¿no? Muchísimas gracias.